Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece al hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este día jueves vocacional, jueves sacerdotal, donde oramos por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida religiosa, tanto de hombres y mujeres que valientemente dan un sí generoso al Señor y predican, anuncian la palabra de Dios. Oramos por todos, también nos unimos en la oración por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, catequistas y todos aquellos que anuncian y proclaman la palabra de Dios. En el Evangelio que hemos escuchado hoy, ya se cierra esta enseñanza del discurso de la montaña de Jesús, ya está finalizando este discurso y el Señor aprovecha para, así como inició con las bienaventuranzas, a enseñarle a los discípulos, aprovecha para finalizar con esta, podríamos decir, con esta manera de decirle al discípulo, no solamente es de palabra, sino de obra, como se da testimonio de la palabra de Dios. Es decir, con convicción, aquel que acepta a Jesús libremente en el corazón, lo da a conocer por medio de las obras y de las palabras. No solamente es decir, yo creo en Jesús y hacer otra cosa totalmente contraria a ese creer en el Señor. Si soy de Cristo, actúo como la misma palabra de Cristo me pide. Si soy de Dios, pues como hijo de Dios, muestro en realidad que llevo el nombre de Dios en mis palabras, en mis actos. Por eso el Señor, hoy en esta enseñanza dice, Jesús les dijo a sus discípulos, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Primera enseñanza, para entrar en el reino de los cielos hay que cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso, luego el Señor dice, en el tiempo final, en el día del juicio, muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Puede ser que se haya hablado en nombre de Cristo, puede ser que se haya profetizado en el nombre del Señor, incluso puede ser que se hayan echado demonios, puede ser que se hayan hecho milagros en el nombre del Señor, pero si su vida no estaba de acuerdo como el Señor pide, pues no entrarás en el reino de los cielos. Bien clarito dice el Señor. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Y entonces el Señor les dirá, les aseguro que nunca los he conocido, aléjense de mí, malvados. Y luego dice, invitándonos a poner en práctica la palabra de Dios, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre que es prudente, que edificó su casa sobre la roca. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y de la misma vida, no se cae porque esa casa está cimentada sobre roca. Jesucristo el Señor es la roca firme. Por eso dice, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca, su vida edificada sobre Cristo Jesús. Vinieron las lluvias, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. Así es, mis hermanos, la vida del ser humano cimentada en valores, principios, bien fundamentada, no se cae ante cualquier embate del mal, sino que permanece firme.
y cuanto más que esté cimentada en Cristo Jesús. Pero el que escucha la palabra de Dios, porque hay de los dos grupos, el que la escucha y la practica, y está el que la escucha y no la pone en práctica, se parece al hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Igualmente, viene la lluvia, salen los ríos, soplan los vientos y dan contra la casa, pero en este caso la casa se hunde totalmente. Y al terminar Jesús dice este discurso, y la gente estaba admirada de la enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Recordemos que los letrados en el tiempo de Jesús decían muchas cosas, pero no las practicaban, que era la crítica que el maestro les hacía. Por eso la gente veía a Jesús como alguien distinto en su manera de predicar y de anunciar la palabra de Dios, porque él lo que decía, lo hacía. Es decir, que el Señor predicaba con hechos y no solamente con palabras. Mis hermanos, la invitación es a ser personas prácticas, en el sentido de anunciar la palabra de Dios con testimonio, con la vida misma, que si somos de Cristo, se nos note. Pedimos pues al Padre del Cielo que Él bendiga a aquellos hermanos nuestros que nos piden oración, especialmente los enfermos, los que están en las clínicas, hospitales, en la casa, cuidado de sus familiares. También rogamos por aquellos hermanos nuestros que están en tribulación, prueba, dificultad y están luchando por salir adelante de algún vicio. Rogamos al Padre del Cielo que con su Espíritu Santo los bendiga y los ilumine. También pedimos al Padre Celestial por aquellos hermanos nuestros que hoy cumplen años, hoy 25 de junio, que sea la bendición de Dios quien los acompañe y los bendiga en su cumpleaños. Y a nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo, el Señor los bendiga, el Señor los tenga gozando de la patria celestial. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Virgen María nos bendiga.